Así que en esta hora, hermano, le voy a pedir que abra la Biblia. Vamos a ir a Génesis 49, 22. Aleluya. Génesis 49, 22. Bendito Dios. Esta es una historia muy, bueno, a mí, cada vez que la leo, en algunos puntos me hace llorar. Bendito Dios. Es algo como Dios usa a hombres o ha usado a hombres para transmitirnos un mensaje, ¿no? Y en esta hora, bueno, nosotros sabemos de que nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro mayor ejemplo, pero por alguna razón Dios permitió que las historias de estos hombres quedaran plasmadas en este libro que nosotros llamamos la Biblia. Amén. Amén. ¿Y lo tenemos? Génesis 49, versículo 22 en adelante. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bendito Dios. Su arco se mantuvo poderoso, pero no se mantuvo poderoso por su mano, sino que por la mano del poderoso. Amén. Amén. Vamos a venir en palabra de oración. Buen Padre que está en el cielo, en esta hora le damos las gracias. Gracias por su amor y su bondad, por darnos el privilegio de estar en este lugar maravilloso, en este lugar, Señor, que se constituye casa de Dios y puerta del cielo. Yo le ruego, Señor, de que cada uno de este lugar podamos salir bendecidos, Señor. Sea usted obrando en nuestra vida, Señor, al que viene afligido, que en esta noche pueda hallar consuelo, Señor. Aquel que está triste, Dios mío, levántalo. Al que está caído, glorifíquese en su vida. Aquel que ha perdido, Señor amado, su propósito, que en esta hora pueda salir, Señor amado, con ese propósito avivado, porque creemos que tú eres un Dios de propósito, Señor, y que nos llevas hacia un lugar definido, Padre de la gloria. Gracias por su amor y gracias por su misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estar predicando, hermano, bajo el tema: rendirse no es una opción. Aleluya. Rendirse o rendirnos, diga conmigo, rendirme no es una opción. Rendirme no es una opción. Yo creo que el tiempo que nosotros estamos viendo, hay mucha gente que se rinde fácilmente, que no aguanta el proceso, que no aguanta las pruebas, que retrocedemos. Y la palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, somos los que tenemos fe para la preservación del alma, que vamos hacia adelante, que vamos hacia una patria celestial, ¿verdad? Nosotros debemos de entender, y lo que Dios quiere que nosotros entendamos, de que rendirnos en sí no es la opción del cristiano. Ya nosotros hemos entrado en un camino que no tiene vuelta atrás, que no hay vuelta para atrás. Usted puede querer volver, pero aquellos que tienen un propósito que Dios los ha levantado, esos no se mueven, esos no se van de este camino, ¿verdad? Porque sabemos de que es Dios el que nos ha llamado, es Dios el que nos tiene en este lugar. Así, hermanos, de que usted y yo debemos de entender en esta preciosa hora, ¿verdad?, que rendirnos no es una opción. Vamos a ir como introducción en sí, una definición simple de rendirse, ¿verdad? En primer lugar es ceder al poder, control o a la posesión de otro por coacción o exigencia, ¿verdad? Renunciar por completo es otra definición. Renunciar por completo o aceptar la renuncia, eso es rendirse, especialmente en favor de otro. Nos vamos a rendir en favor de otro, no muchas veces de otra persona, sino que en favor del bien
Muchas veces el miedo nos hace rendir. El qué dirán nos hace rendir. ¿Qué van a decir de mí? No puedo desarrollar algo porque ¿qué van a decir de mí? No puedo predicar, no puedo pararme ahí porque ¿qué van a decir de mí? Y muchas veces nos rendimos. No queremos tomar la decisión, la cual Dios es el que nos llama y Dios es el que nos capacita. Nosotros no hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, nosotros hacemos las cosas porque es Dios el que nos ha llamado. Es Dios el que nos da la fuerza, es Dios el que nos da la sabiduría. De nosotros no podemos producir nada. En sí, nosotros no podemos producir nada, pero el que está en las manos de Dios, ese es poderoso. El que está en las manos de Dios, ese es sabio. No importa qué tan negligente hayamos sido en el pasado, no importa cuán feo nos hayan tratado, nos hayan dicho lo que nos hayan dicho, ignorante, lo que sea, pero nosotros en las manos de Dios somos más que vencedores. Por eso es que nosotros debemos de entender de que nosotros no pertenecemos a cualquier reino de perdedores, nosotros pertenecemos al reino de Dios, el que va delante de nosotros como poderoso gigante, el que nos va llevando hacia adelante de victoria en victoria. Es Él el que nos sostiene con su mano de poder. Así que no podemos entregarle, hermanos, ¿verdad? No podemos rendirnos hacia otro, ¿verdad? Otra definición dice entregarse uno mismo o algo como una influencia, ¿verdad? Al único que nosotros debemos de rendirnos, al que debemos dejar ganar sobre nosotros, es al Rey eterno. Al único que yo me rendiré es al Dios de la gloria. A ese sí me tengo que rendir. Dice una alabanza muy preciosa que cuando yo me dejo en sí ganar de Él, es allí cuando yo gano, cuando yo me dejo vencer, ¿verdad? A mí mismo, vencer mi ego, vencer mi yo, que lo vence el Dios eterno, es allí cuando yo gano, porque una de las cosas más difíciles de nosotros es aprendernos a ganarnos a nosotros mismos, porque siempre van a haber voces ahí que nos dicen no vas a poder seguir adelante, no la vas a hacer, ¿verdad? Y el enemigo muchas veces nos mina nuestra mente con pensamientos de fracaso, que no vamos, ¿qué vamos a hacer ahora que se habla de tanta recesión? ¿Qué vamos a hacer ahora que se habla de tantas enfermedades? ¿Qué vamos a hacer ahora que se hablan de guerras? ¿Qué vamos a hacer ahora que se hablan de tantas cosas? Yo no sé, yo lo único que sé que Dios tiene el control en medio de la guerra, en medio de la enfermedad, en medio del conflicto. Yo sé que el Dios de la gloria está conmigo. Por eso yo no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. Yo no voy a tener miedo de lo que se habla allá afuera. ¿Por qué? Porque yo he entendido en estos 14 años que tengo en el Evangelio de que he tomado la mejor decisión y que el Señor está conmigo. Y Él me ha demostrado que está conmigo, y yo sé que Él le ha demostrado a usted también de que Él está con usted. Amén. Así que esta historia es muy hermosa, y de repente usted ha visto que han hecho series, de repente en Netflix o en cualquier otro, en Amazon. Yo he visto que han hecho aún series de la vida de José. Así que la vida de José, hermano, fue un hecho o una historia tan real y tan impactante que aún al mundo le causa impresión. Aún el mundo lo toma como ejemplo de una persona que no se rinde fácilmente. Y José era una persona común y corriente como cada uno de nosotros. José era un hombre de carne y hueso. José era el penúltimo hijo de Jacob. Jacob lo había tenido en su vejez. La madre de José había muerto cuando tuvo a Benjamín, el último hijo de Jacob. Así que José, desde muy niño, José quedó huérfano de madre. Pero su padre resulta que lo amaba, dice, más que a sus otros hermanos. Cuando yo leía de que lo amaba más que sus otros hermanos, no es porque de repente Jacob lo alcahueteaba, como decimos muchas veces, sino que es de la misma manera que Dios. Dios no es que ame a uno aquí más que a otro, pero vemos muchas veces que Dios muestra más. ¿Por qué Dios muestra más su favor a unos que a otros?
Porque esa condición sí la ponemos nosotros, porque depende de mi obediencia, depende de mi actitud, así es como Dios me va a ir guiando, así es como Dios me va a ir encaminando. Si yo soy desobediente, o si somos desobedientes, no vamos a llegar muy lejos. Y no es que Dios ame más aún porque el hermano Daniel es pastor. Si el hermano Daniel tiene menos años que yo, esos son los planes de Dios, el llamado de Dios que tiene para él. Pero yo no me puedo poner celoso porque Dios lo llamó a él. Ese es el plan de Dios, el propósito de Dios. Pero vemos cómo Dios llama, y hemos visto muchas personas dentro de la iglesia que tenían un llamado para pastor, o que todavía lo tienen, pero por su precisión, por no saber aguantar el proceso, han abortado eso que Dios tenía para ellos. Amén. Hay muchos pastores en una tumba ahora que nunca ejercieron el pastorado. ¿Por qué? Porque no supieron esperar, no supieron ser obedientes. Pero algunos sí son obedientes al llamado, son obedientes al Señor, y nosotros podemos ver de que Dios los levanta. Entonces vemos de que Jacob no era en sí favoritismo, sino que era porque dice que José hablaba o le decía a Jacob de la mala fama de todos los hijos de él. Los hijos de Jacob, los otros hijos de Jacob eran terribles, eran tremendos, hermano. ¿Sabe de que Rubén era el primogénito? Pero la primogenitura se descendió a Judá, al cuarto hijo. De ahí vino la descendencia de Jesucristo. ¿Por qué? Fue que Dios desechó a Rubén siendo el primogénito. Si el primogénito era donde venía la línea, o donde iba a venir la línea mesiánica. Porque Rubén no tenía un corazón recto delante de Dios. Y Dios lo vio. Este hombre Rubén se metió con una de las concubinas de su padre Jacob y pisoteó el lecho de su mismo padre, y por eso vemos de que Dios lo hizo para un lado, pero Dios levantó a Judá. De ahí es donde viene el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros vemos de que los hermanos de José, en una ocasión, ellos tenían una hermana que se llamaba Dina, como nuestra hermana Dina. Y un hombre, bueno, se metió con ella, y si usted conociera la historia fue algo muy, muy tremendo. Pero Simeón y Leví, ellos no soportaron esto. Ellos dijeron: no nos vamos a quedar con lo que aquellos hijos de Siquem, o hijos de Amor, se llamaba el padre, y Siquem se llamaba el hijo. Y Siquem fue el que mancilló a esta muchacha. Pero hicieron un trato que dijeron: bueno, tienes que honrarla y te la vamos a dar como esposa. Y entraron ahí en un trato y dijeron: bueno, si quieres hacer con nosotros una alianza, se tienes que circuncidar. Toda la familia se tiene que circuncidar. Y la familia de Siquem aceptaron el trato, y todos se circuncidaron. Pero en el tercer día, cuando más dolor tenían aquellos hombres, dice que este Simeón y Leví llegaron al pueblo y mataron a todos los hombres. Y eso fue algo que a Jacob no le agradó para nada. Pero vemos de que Simeón y Leví, estos hombres eran sanguinarios, eran tremendos. Por eso fue que el favor de Jacob era con José, y aún a José le dio una túnica de colores. Jacob le hizo a José una túnica de colores. Entonces, los hermanos de José lo comenzaron a aborrecer, lo comenzaron a odiar. José solamente tenía 17 años, era prácticamente un niño, era un muchacho, y comenzó Dios a darle sueños, y eran unos sueños muy bonitos. De repente José en su momento tal vez no los comprendía, pero José un día vino y le dijo a sus hermanos: he soñado un sueño. Soñaba que atábamos manojos en el campo, y que mi manojo se mantenía hacia arriba, y que los manojos de ustedes venían y se inclinaban hacia él. Le dice:
Y José les contó el sueño. Y aquellos hermanos eran envidiosos. Y de eso no hay aquí. Aquí eso lo vemos que nos alegramos por los demás. Y José no le estaba dando, no les estaba, solamente les contó el sueño. Y vienen aquellos y le dicen: oh, ¿quieres decir que vas a reinar sobre nosotros? Y José: gracias por la interpretación. Profetiza. No le dio la explicación. Y después viene y sueña. Ahora dice que soñó que había 11 estrellas, el sol y la luna, y esta venían y se inclinaban a él. El sol, la luna y las estrellas. Y ahora estaba Jacob, su padre, ahí, y le dice: José, dice que le perturbó un poco el sueño. José, ¿quieres decir que tú gobernarás sobre tus 11 hermanos, sobre tu madre, o la madrastra, y sobre mí? Tampoco José les estaba dando la revelación de Dios. Fue el mismo Jacob que le dio la revelación del sueño. Entonces, si ve usted muchas veces cómo va la cosa, cómo va su vida y mi vida, muchas veces no podemos comprender algunas veces los sueños que tenemos, pero Dios va a usar a la misma gente para que nos vaya dando la misma revelación. Y José no entendía, pero aquellos hombres se enojaron mucho contra él. Se enojaron contra José, y dice que no lo podían ver. Tenían ira contra su hermanito José, y no lo podían ver por 2 sueños que le contó. Y una vez aquellos hombres, allá apacentando las ovejas de su padre, estaban en un lugar llamado Dotán, y Jacob envió a José, a sus hermanos, con comida, que fueran a ver cómo estaban aquellos allá. Llegó José al lugar donde supuestamente estaba y no los encontró ahí. Le pregunta a alguien: ¿has visto a mis hermanos? Y la persona le dice: sí, fueron en dirección como a Dotán. Y José lo fue a buscar. José no tenía mala intención. El corazón de José era un corazón limpio, era un corazón sincero. Y José va a donde están los hermanos. Y cuando los hermanos lo vieron, dice: allá viene el soñador. Allá viene ese tontito que a él le gusta andar alucinando. Porque muchas veces la gente así lo va a ver a usted. No va a ver como alguien que anda alucinando nada más. Hay que tener mucho cuidado a quien nosotros le vamos a contar las cosas nuestras algunas veces. Porque no todo el mundo va a estar contento. No todo el mundo va a estar alegre. Yo sé que a veces nuestra misma naturaleza, a veces cuando algo está bien con nosotros, queremos compartirlo, pero no todo lo va a recibir de la misma manera. No todos lo van a recibir igual. Y José cometió el error de contarle a sus hermanos, y los hermanos se enojaron en contra de él. José soñó 17 años. A mí me llama mucho la atención, porque 17 años. Algunas veces nosotros podemos pensar de que Dios solamente puede llamar a alguien de 75 años. No, José tenía 17 años. Y esos sueños sí venían de parte de Dios. Y rápidamente a mí me llama la atención que Dios no tardó mucho para meterlo en el proceso, porque para llegar a esos sueños que nosotros tenemos, a esas metas, no crea que va a ser así como que nos vamos a ir en avión y ¡pum!, vamos a caer ahí. O que nos van a tender una alfombra roja y que vamos a caminar sobre esa alfombra y que nada va a pasar, que nadie se va a levantar, que nadie va a hablar mal de nosotros. Eso no es así. Para llegar al lugar que Dios quiere o tiene destinado para nosotros, cada uno de nosotros tenemos propósitos. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios quiere hacer con nosotros. Y algunas veces ha pasado tiempo y no hemos visto las cosas realizadas en nuestra vida y creemos que era mentira ese sueño. De repente eso como que no era para mí. Yo creo que Dios se equivocó. Yo creo que no va a pasar nada.
Y así hay mucha gente, no solamente aquí, sino que dentro de las iglesias. Por eso usted que los mira cómodos, ya se rindieron, ya se dieron, como que no va a pasar nada, porque no han visto todavía cumplido lo que un día soñaron. Yo creo que ese sueño sí era de Dios. El que no se haya cumplido, eso no quiere decir que Dios falló, porque hay un proceso. Van a haber críticas, van a haber afrentas. Y Dios rápidamente metió a José en el proceso, porque para llegar al lugar que Dios quiere para nosotros, hay que pasar un proceso. Ahora como iglesia, yo no sé dónde estamos. Como congregación estamos en un proceso también, y cada uno de nosotros aquí somos parte de este proceso. Algunos lo van a resistir, y dentro de 15 años nos vamos a decir: ¿dónde están aquí los que comenzaron Fuente de Agua Viva Fred? Dios. Pero va a haber un proceso para llegar ahí. Una vez una hermana que está dentro, aquí con nosotros, no tenía mucho de haberme convertido al Señor, y su tío partió con el Señor. Por lo que yo vi, era tremendo siervo del Señor, porque rentaron una iglesia enorme, como para 5,000 personas, creo. Y aquello estaba lleno, ¿verdad? En la endecha de nuestro hermano. Y a mí, bueno, siempre cuando uno va a cierto lugar, uno lo tiene en su memoria, ¿no? Pero eso fue aquí en Frederick. Y yo no hace mucho estos días, a veces uno sueña también despierto, ¿no? Y uno mira a dónde, uno dimensiona a dónde Dios lo puede llevar a uno. Y yo miraba la iglesia Fuente de Agua Viva en un auditorio grande. Y yo digo: Dios lo puede hacer. Y esos sueños, aunque sean despiertos, son cosas que Dios pone en el corazón de nosotros para trabajar en ello. Usted no sabe si Dios a usted lo va a usar algún día para que sea usted el que patrocine un lugar así. ¿Lo creo o no lo creo? Así es. No, hermano, ahorita no me alcanza ni para el Mac Chicken ahí. Pero Dios puede hacer algo grande. Porque nosotros no tenemos a un Dios pequeño, tenemos a un Dios grande. Lo que pasa es que Dios nos va a probar en lo pequeño. Si ahora con los $10 que nos dan no somos capaces de dar uno, cuando nos den 100 millones, no vamos a querer dar 10. Y Dios sabe a quién le va a dar. Dios vio a José como alguien, como un candidato para poder llegar a gobernar una nación. Y Dios lo mete en el proceso. Y usa. Mire que yo meditaba en esto mientras estudiaba la palabra del Señor. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado que dice: a mí las críticas me repalan, tengo piel de delfín, creo que dice el comentario por ahí. Lo que hablen no importa. Pero cuando el que está más cerca de nosotros se levanta en contra de nosotros, duele. Cuando es un familiar que habla mal de nosotros, ahí nos decimos: tengo piel de delfín. Cuando es un hermano dentro de la iglesia, ahí nos decimos: es piel de delfín, tengo piel de delfín. Cuando la traición viene de adentro, duele. Y Dios muchas veces va a usar, así va a pasar muchas veces a nuestra familia para procesarnos. El asunto es cómo yo lo voy a tomar. Si yo lo voy a tomar como algo que viene de parte de Dios, o eso me va a debilitar más. ¿Por qué cree que Dios ataca mucho a los matrimonios? Porque no duele más una herida que el esposo le haga a la esposa, o viceversa. Por eso es que Dios ataca a los matrimonios. Porque no es lo mismo que que una mujer por ahí desconocida le grita a un hombre,
que la mujer en la casa le grite al hombre, no es lo mismo. O viceversa. No es lo mismo que cualquier hombre allá le quiera gritar a la mujer como que el hombre le grita a la mujer en la casa. Eso duele más. Y Dios permitió que sus mismos hermanos traicionaran a su hermano José. Y nosotros vemos el proceso de José. Inmediatamente Dios permite que José, aquello que parecía un día normal, se pareciera que en una pesadilla. ¿Cuántas veces de repente hemos caminado o vamos caminando y pareciera que fuera un día normal y de repente caemos en una cisterna o nos mete el mismo destino en una cisterna? Hablando, se me vino un problema. Ahora que todo iba bien, que parecía que todo iba bien, se me vino un problemón encima. A ver, parece algunas veces que vamos de lo más, decimos, qué sabrosa la paz del Señor, y de repente, ¡pum!, cisterna para usted. Y a veces no lo entendemos y creemos que la cisterna es para destruirnos o es para ahogarnos. Una cisterna eran hoyos ahí, yo sé de que de repente usted ha visto los lugares así más alejados de la ciudad, tienen cisternas ahí para el agua, pero se cree que esas cisternas eran para el tiempo de lluvia que se llenaban más. Y Dios sabe dirigir a aquellos que tienen propósito, porque no lo metieron a una cisterna llena de agua, lo metieron a una cisterna que estaba vacía, porque desde ahí vemos de que Dios está obrando, de que Dios está dirigiendo. Este proceso va a doler. Nadie ha dicho que va a ser fácil. Y lo meten a la cisterna y pareciera que allí se iba a terminar el problema. Y no, ahora viene y no se terminó ahí, ahora lo vamos a vender como esclavo. Esa otra también nosotros la aplicamos alguna vez: estoy trabajando como esclavo, ¿no? O trabaja. Si usted supiera lo que era un esclavo en el tiempo antiguo, usted no diría estoy trabajando como un esclavo. Esclavo no tenía derecho a nada, aún a su propia vida renunciaban, y sobre su vida el esclavo tenía derecho, era maltratado. Pero vienen sus hermanos y viene la brillante idea y dice: no matemos a nuestro hermano, que no corra sangre inocente en nuestras manos. ¿Por qué mejor no lo vendemos como esclavo? Así le preservamos la vida y también hacemos ahí un dinerito extra. Pedimos 20 piezas de plata por él, que era el precio de un esclavo en aquel entonces, y ahí miramos cómo nos la repartimos. Eran 10 hermanos, de una pieza de plata cada uno. Hicieron el trato y venden a José. ¿Para dónde? José no sabía hacia dónde. El futuro se volvió incierto para José. No sabía para dónde, no sabía qué le deparaba el futuro. De repente, yo sé que conociéndome a mí mismo y conociendo esos dardos, yo sé que los mismos dardos que a mí me vienen muchas veces, o que a usted le llegan muchas veces, esos mismos dardos le llevaban a José. Y bueno, y ahora el sueño. ¿Qué pasó con el sueño? ¿Qué pasó con las 11 espigas? ¿Qué pasó con las 11 estrellas? Cisterna. Me sacan de la cisterna ahora como esclavo. Él no sabía para dónde iba, pero la divina mano de Dios lo guió allá a donde Potifar. Potifar no era cualquier hombre. Potifar era un, creo que era general de Faraón, pero tenía un alto rango, un alto puesto, y allá Dios llevó a José. José no estaba entendiendo nada de lo que, como muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando, no entendemos lo que está pasando algunas veces, pero José iba allá. No se habla de alguna plática que José haya hecho, no se dice nada hasta que llega ya a casa de Potifar y Dios estaba con él.
aquel hombre vio que Dios estaba con él y que su casa comenzó a prosperar, que su casa comenzó a ser mejor, y vio algo diferente en José. Así como usted y yo tenemos algo diferente también. Y a donde sea que nosotros vayamos, todas las cosas van a obrar para bien. Aunque parezca todo nublado, aunque parezca que no hay salida, a donde sea que nosotros vayamos, Dios va a estar allí con nosotros. Este es un punto muy importante, de que no importa qué tan oscura su noche esté ahora, que no se mire el sol, que no se miren estrellas, así como estaba Pablo allá en medio del mar. Pero cuando no había sol ni estrellas, ahí vino el ángel del Señor y le dijo: no tengas miedo, aquí nadie va a perecer, aquí todo va a estar bien. Diga conmigo: todo va a estar bien. Y hay una alabanza muy hermosa que dice que yo sé que estás obrando aunque no te pueda ver, ¿no? Siempre estás obrando. Bueno, es fácil cantarla, pero pongámonos en las sandalias de José. José no puede ver, nadie le está aconsejando a José. José no tiene el libro de Génesis todavía. José no lo tiene. Entonces, ¿quién le aconseja a José? ¿O qué palabras ha escuchado José que le digan: Dios está contigo? No creo que José haya escuchado esa alabanza: siempre estás conmigo. No creo que la haya escuchado. Pero José había sido inculcado por su padre. Y José, aunque no entendía, él sabía que Dios iba con él. Iba hacia adelante, pero el proceso no se escapaba. Llegó allá a la casa de Potifar, pero como esclavo, y no se escapó de esa prueba también. Lo único que en la esclavitud, ahí estaba Dios con él. Y nosotros conocemos, yo sé que esta historia la conocemos, pero en la aplicación, ¿qué pasa en la aplicación muchas veces? En la aplicación nosotros dudamos y creemos que Dios se ha olvidado de nosotros, y Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de usted. Usted que está triste, usted que está en depresión, cualquiera que nos vaya a ver que cree que la vida llegó a su final, Dios todavía tiene el control de la situación, porque hay de situación a situación, hay de problema a problema. A veces mis problemas, que son problemitas, no son comparados con el problemón que algunos hermanos tienen. Y así va, hay quienes que tienen más problemas todavía. Problemas o pruebas que a muchos de nosotros nos alejarían. Por eso algunas veces Dios sabe, quiere hablar. Dice algún dicho por ahí que Dios le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros, porque a nosotros a veces ni el humito nos ha llegado y ya nos estamos corriendo. Una miradita a veces, no nos saludaron y ya esa gran prueba ya nos tiene caminando fuera del propósito de Dios. ¿Y qué tal si fuéramos nosotros en la cisterna? Yo creo que en la cisterna le hubiéramos dicho: Señor, mátame mejor, Señor. No aguanto más en la cisterna, le hubiéramos dicho, Señor. Y eso solamente era el comienzo, el inicio. Imagínense lo que venía después. Prácticamente José estaba siendo como desterrado en aquel tiempo. No era ahora como vamos a ver cómo se llamaba aquel amigo que yo tenía. Nos acordamos del nombre, vamos a ir al Facebook a ver si lo encontramos ahí, ¿no? ¿No le ha pasado a usted? No, y ahora es más fácil, ahora en este tiempo es fácil localizar a alguien. No, es fácil localizar a alguien ahora. La comunicación, las redes, todo eso nos ha puesto más fácil. Pero en ese tiempo, la condición de José era prácticamente como que José estaba muriendo a su tierra. José estaba muriendo en sí a su parentela. Ya, bueno, a Jacob le llevaron la ilusión de que una mala bestia lo había matado. Así que Jacob se hizo la falsa ilusión de que una fiera había matado a su hijo, al que él amaba.
Y Jacob dijo: moriré enlutado, iré enlutado al Seol. ¿Por qué? Porque le llegó esa noticia. Jacob tuvo que pasar muchos problemas también, demasiados problemas, para llegar a ser un patriarca ahora como el que nosotros conocemos. No fue fácil la cosa. Por eso le digo, Dios deja a estos hombres como ejemplo para nosotros, para que nosotros, cuando nos hallemos en diversas pruebas, que nuestra paciencia está siendo probada, nosotros nos acordemos de que hubieron hombres que pasaron muchas cosas más terribles que nosotros, y no se rindieron, y no se dieron por vencidos. Sabían que el que lo llamaron era poderoso. Y allá iba José. Como que se terminó la familia para José. Ya como que José se fue y allá lo vendieron a Egipto. Posiblemente a José le dijeron: oye, aquí ya estás en Egipto. José a lo mejor ni sabía dónde era eso. Pero allá llegó José. Pero a mí lo que me llama la atención de que la mano de Dios estaba con él. La misericordia de Dios estaba con José. Y ya usted conoce cuál es el siguiente paso, porque Dios nos va llevando a esta prueba. Tal vez no será mi última prueba, tal vez voy a tener que pasar otra prueba más. Y José ahora vemos que es su segunda prueba. La primera fue la cisterna, lo quisieron matar. La segunda es ser esclavo. Así va la cadenita de pruebas con José. Primero la cisterna, después ser esclavo. Y ya nosotros ahí sabemos la historia de que José era fiel en la casa de Potifar. Le pusieron todo a su mano, le dieron todo ahí. Potifar le dijo: veo que eres fiel, mi casa está siendo prosperada, Dios está contigo. Y le puso todo ahí, lo hizo como mayordomo de la casa de Potifar. Y por algo que él no quería, porque él aún en medio, y ese es un problema, ¿sabe qué? De que a veces, como creemos que Dios se olvidó de nosotros, entonces ahora nos da igual. La oportunidad que le salió a José, la misma mujer de Potifar se le insinuó y lo quería violar, ¿verdad? Lo quería. Bueno, usted sabe, ¿no? Entiende la situación ahí. Pero José no dijo: oh, qué oportunidad más buena es. Porque no crean que esta mujer se parecía a la Chimoltrufi, ¿no? Eran mujeres hermosas, eran mujeres bellas. Pero José no la vio en el sueño. José no dijo: bueno, este diablo no estaba en el sueño ahí. Yo tengo que huir de esto. Él no dijo: yo creo que ni suspiró. Él no dijo: como esta no hay dos, ¿no? Como esta oportunidad, no sabes si se va a venir otra. Y ya después me reconcilio. Y después el Señor tiene misericordia de mí, seguimos adelante. No, José dijo: no, yo de aquí corro, yo no soy de aquí. No le quiero faltar el respeto a Potifar, mucho menos a Dios. Lo primero que dijo fue: a Dios. No le quiero faltar a Dios, a Jehová. Porque en medio de los problemas, José sabía que había un ojo que lo estaba viendo. Y por algo que José no hizo, ahora va a la cárcel. ¿Y qué pasó? Y esta historia, hermanos, es bien resumida. Varios capítulos, sí, pero obviamente resumida. Porque iban pasando los años. Yo no sé cuántos años tuvo José en la casa de Potifar, pero llega a la cárcel. La cárcel era el último paso, el último peldaño ya para llegar a donde Dios lo quería llevar. A veces nosotros estamos ya en el último peldaño y de ahí nos volvemos hacia atrás. De ahí viene la incredulidad. De allí viene como: no voy a poder. Ya como que ya se tardó mucho el Señor. Como que esa promesa no era para mí. Que yo creo que mejor voy a desistir. Yo creo que mejor voy a tirar la toalla. Yo creo que ya mejor ya no sigo más. Ya estoy cansado. He pasado tanto proceso y no veo nada. No veo la luz del sol. Miro que a tanta gente le va bien, aún hasta los impíos. Y a mí nada. ¿Qué pasó, Señor? También yo soy tu hijo.
Y ahí vamos así, vamos caminando de peldaño en peldaño, de prueba en prueba. Pero no todas las pruebas son para toda la vida. Esa prueba que podamos estar pasando no es para destruirnos, es para fortalecernos. Porque para lo que Dios iba a hacer con José, lo tenían que meter en el horno de las pruebas. Es que entre más pruebas alguien puede estar pasando, que confíe en esta palabra, que la bendición va a ser mayor. El propósito va a ser más grande. Algo grande va a venir para mí. Algo grande va a venir para usted. La prueba es grande. Grande es una recompensa. Para cristianos decía diablillos pequeños. Pero no va a ser el mismo diablillo para alguien que se pare en la línea de batalla. No, el diablo no conoce a todos dentro de la iglesia. No, si el diablo se enfoca en aquellos que de verdad representan un peligro para él. José representaba un peligro grande para el enemigo. ¿Qué peligro representamos nosotros para el diablo? ¿Será que representamos algún peligro? ¿O será que, no, hombre, con un soplido lo vuelo por allá? No, tenemos que ser cristianos de convicción, gente de convicción. Pero es que las pruebas van a venir. Y no solamente nosotros, es que los hermanos en todo el mundo están pasando pruebas en este momento. ¿Pero por qué? Porque no solamente tenemos un enemigo interno, nuestro hombre, este viejo hombre, esa vieja mujer, que es un gran enemigo. También tenemos a los demonios ahí que vienen y nos atacan y nos tiran dardos encendidos y nos dicen: no vas a poder, no que sueño, no que 11 estrellas, ahora en la cárcel, saliste de la esclavitud por algo que no cometiste, ahora a la cárcel, ahora preso. ¿Y qué pasó con ese Dios? ¿Qué pasó con el que te dijo: vas a reinar? Jacob le dijo: oh, ¿vas a reinar tú sobre nosotros? Jacob le dio la interpretación, pero parecía que el sueño no se cumplía. Pero ese era el último peldaño para llegar a donde Dios lo quería llevar. Ya de ahí, yo sé que la mayoría conocemos la historia. La mayoría, allá estaba el José olvidado, estaba en el corredor de la muerte, le podríamos llamar, el lugar donde si lo iban a llamar de allí, de esa cárcel, no sabía si era para liberarlo o no sabía si era para ejecutarlo. Eso era todo. Ahí no era de que va a salir libre, no, ahí no era de que la gente cuando lo llamaban de esa cárcel donde estaba José, yo creo que iba con los pies temblando, porque no se le había dado un veredicto ahí como delante de un juez: saliste libre, hay que pagar una fianza y te vas. No, ahí no sabía si lo iba a decapitar. Y ahí es donde Dios le permite a José revelar esos sueños. Ahora no es él el que está contando unos sueños, sino que ya Dios lo está usando a José para revelar sueños. Ahora Dios está usando a José. Ahora el que contó aquellos sueños, y ahora Dios lo va a usar para darle la interpretación a los sueños. Muchas veces vamos a ser los que contamos, otras veces ya vamos a ser los que damos interpretación de los sueños. Ya hemos pasado proceso. Ya esos sueños eran ya la llave que estaba abriendo la puerta de la promesa que Dios le había dado a José. Esos sueños eran un panadero y un copero. De repente tienen un sueño ahí, y José no es que José no lo sueña, no es que digo: Marina, sí, vas a dar libre, te van a cortar la cabeza. No, José dijo al panadero, primero fue el copero. Faraón los había sentenciado a la cárcel. Como les digo, ellos estaban ahí, pero ellos no sabían qué iba a pasar. De repente, el copero que tuvo un sueño. Y el sueño de este copero, usted lo puede leer después, viene José y le da la interpretación. No lo voy a detallar, el sueño. Pero José le dio la interpretación al copero, al que servía el vino.
a Faraón, le dijo: dentro de 3 días será restituido a tu puesto. Y de repente también viene el panadero ahí, como a veces, como cuando viene el profeta, ¿no? Corremos al profeta, le habló palabras de bendición al hermano, y ahora voy yo también. Y así viene el panadero: José, yo también anoche tuve un sueño, que había un canastillo en mi cabeza, y que venían las aves del cielo, y que comían. Sí, le dice José, dentro de 3 días te van a volar la cabeza. Y pasó, aconteció, tal como José interpretó sus sueños, pasaron. A los 3 días viene, y el copero lo restituyen a su puesto. Volvió a la vida, porque eso era volver a la vida. El panadero no corrió con la misma bendición. El panadero, a los 3 días le dieron corto. Pero le dice José: ay, ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí cuando estés allá delante de Faraón? ¿Te acuerdas que te interpreté este sueño? Y el panadero, el copero, perdón, lo que le digo, sí. Pero pasaron los años y no pasaba nada. Pasaban los años y parecía que el copero se había olvidado de José. Pero es que en sí no era el copero, era porque todavía no había terminado sus clases. Todavía tenía un par de exámenes que pasar, exámenes en la vida, de que esos no son escritos, esos son muchas veces con lágrimas. Van a ser con sangre sus exámenes muchas veces. Y José dijo: se olvidó el copero de mí, no pasa nada. Pero el copero se pudo olvidar de él, pero Dios no se olvidó de él. ¿Qué importa quién se olvide de usted y de mí? Lo que importa es que Dios no se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de mí. Tropiezos, cae, levanta, prueba, pero Dios está ahí. Dios está conmigo. Y esa es mi confianza y esa es mi certeza. José estaba allá, pero el texto bíblico que leímos dice que su arco se mantuvo fuerte. Quisieron, le causaron amargura, oigan, le asaetearon, le tiraban flechas, le tiraban a matar, le tiraban a destruirlo. Sus hermanos le dieron a destruirlo. Allá en casa de Potifar le dieron a destruirlo. Estamos hablando tal vez no de flechas, no de flechas físicas, pero ¿qué tal esas flechas o esas palabras que muchas veces hieren más que una espada? Dice el proverbista que hay palabras que son como estocadas de espada, ¿no? Hay palabras que hieren. Los hijos a veces en la adultez no se acuerdan de la cuereada que le daba. La mayoría de las veces se acuerda esa vez que le dijo: ¿para qué sirve este sitio? No sirve para nada. No debía de entender. Este fue un error, esto, lo otro. De esos que se acuerda el muchacho. Esos dardos, esas espadas, esas lanzas hieren. Y hay muchos que no pueden salir adelante porque todavía su corazón está sangrando. Porque el tío en el que yo confiaba, mi tío me hizo daño. Mi abuelo, que se suponía que me iba a cuidar, mi abuelo me dañó. Mi padre me dañó. Mi madre me dañó. Y esas saetas no nos dejan salir adelante. Y para llegar allá necesitamos olvidar los problemas que hayamos pasado, que eso nos sirvan como experiencia. Pero yo no puedo vivir del pasado, yo no puedo estar anclado en un pasado. Lo de ayer ya pasó, cometí errores, esos errores que me sirvan para no volver a caer en esos errores. Porque yo no puedo estarme lamentando por los errores que ya no van a arreglar nada. Esos errores no van a arreglar, ya quedaron allá en el pasado, ahí déjenlos ahí. Lo que haya perdido ya estuvo. Enfóquese hacia adelante.
Ese copero fue la llave que abrió la puerta de la promesa. Allá Faraón tuvo un sueño también. Después de 2 años, el faraón también tuvo un sueño y mandó a traer a los adivinos, a los que comen de gratis. Mandó a traer a todos para que le revelaran el sueño. 7 espigas, unas se devoraban a las otras, unas eran hermosas, las otras espigas feas. ¿Qué significa esto? Nadie le podía dar el significado. 7 vacas hermosas, hermoso aspecto, que subían allá del río Nilo. Pero también habían 7 vacas flacas, que no sé qué es eso. Faraón se turbó los sueños, pero le prestó atención, porque ya era Dios, ya coronando ya la carrera de José. Y ningún sabio, ningún sátrapa, nadie le pudo dar la revelación a Faraón. Nadie. Y Faraón estaba turbado. Esos sueños a Faraón lo inquietaban, que no lo dejaban dormir. Por la noche se levantaba pensando qué era eso que había soñado. Y yo me imagino que Dios a las 2 de la mañana ahí sacudiendo a Faraón para que se inquietara. Y llegó el punto que está el copero, es el copero, y le dice: Señor Faraón, si me permite decirle algo. Hace 2 años, allá en la cárcel, había un joven hebreo, había un hombre hebreo, que por él estoy yo aquí, porque yo tuve un sueño y me lo dijo, y aconteció tal y como él me lo dijo. Y se acuerda del panadero también aquel panadero soñó, y a los 3 días también lo mataron. Y ya dice Faraón: pues mándemelo traer, que espere. Van por José, lo bañan, le rasuran barba. Está visto cómo, si usted mira algunos documentales, a veces ve cómo eran los egipcios. Yo me imagino que a José más o menos lo maquillaron como un egipcio, ¿verdad? Y llega hacia Faraón. Ahí está Faraón. Esos hombres se creían dioses. Esos hombres no los podía usted ver a los ojos así, o llegar con irreverencia. Si llegaba con irreverencia, hasta ahí llegaba, lo asesinaban, lo mataban, porque se creían dioses. Yo de repente me imagino a José, a algunos asesores ahí, aconsejándolo: cuando mires al gran soberano Faraón, tienes que arrodillarte delante de él, tienes que postrarte, no lo puedes ver a los ojos. Y esto, me imagino a José diciendo: yo no me arrodillo ante ningún hombre, porque aunque él se crea Dios, él no es Dios, él es un hombre mortal. Y lo llevan ante Faraón. Faraón, en su aflicción, él no quiere que José lo adore. Cualquier otro lo pudiera adorar, si no se arrodilla, lo manda a matar, pero con José vamos a hacer excepción. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Y a José no le importaba si era decapitado por no postrarse ante Faraón, porque eso es lo que tiene el siervo fiel. No importa las amenazas, él se va a mantener firme en sus convicciones. José diría: yo solamente me inclino ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y llega allá y le dice: oh, ¿eres tú el que interpreta sueños? José no se lleva la gloria a él. José no le dice: oh sí, por mi sabiduría, por esto, por mis procesos, yo me las sé todas. No, José le dice: no soy yo, es al Dios al que yo le sirvo, ese es el que revela. Y ya la historia, ya ahí José interpreta los sueños de Faraón. Los 2 sueños eran uno solo, y eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y Faraón, asombrado: ¿quién más podría hacer esto? Necesitamos buscar un hombre sabio. No, José necesita buscar a un hombre sabio que se encargue de recolectar lo de la abundancia para los 7 años que vienen de hambre. Y Faraón se queda viendo: y estos come gratis aquí, ¿será que alguien puede ser capaz de gobernar aquí todo?
de dirigir la cosecha y todo eso, y se queda bien, y dice, bueno, ¿y quién más? Si contigo está el Espíritu de los dioses, ¿a quién más vamos a poner? José, lo hicieron vestir, le pusieron su anillo de autoridad, y Faraón había dado la promesa de que interprete los sueños, lo vamos a hacer el segundo, solamente Faraón va a estar por encima de él. Y ahí, hermanos, es cuando Dios cumple la promesa en José. No fue fácil, fue difícil, pero falló Dios, no falló. Se cumplió el sueño, se cumplió el sueño. Y aquel hombre, los vieron en el carro real ahí, jalado por aquellos hermosos caballos, a que todo Egipto supiera de que había un nuevo gobernador ahí. ¿Y quién era? El que venía de la cárcel, el que venía de ser esclavo. Así que no se minimice, no nos hagamos las víctimas, diciendo, ¿y quién me va a ver a mí? Yo no puedo, porque a veces nos excusamos tanto que decimos, mire que era de 17 años. Y no es que lo llevaron para la universidad allá de Harvard para prepararlo, para llevarlo al palacio real, no. A través de procesos, porque es Dios el que da la sabiduría, es Dios de Él viene el consejo, de Él viene todo viene de Dios. Por eso es que cuando nosotros no tenemos que creernos más que los demás. Tenemos que mantenernos sencillos, tenemos que mantenernos humildes, porque toda la gloria pertenece a Dios. Y José llegó allá, y la historia se va narrando, y a mí me llama, no hay tiempo para contarla toda, hermanos, pero lo que le quiero decir de que cuando José llega al palacio, hasta con esposa lo estaban esperando, el Señor hasta con esposa lo estaba esperando. Le dieron a Senat, a él le pusieron Safnat Panea, le pusieron a José y le dieron a Senat como esposa. El Señor lo premió en todas las áreas, hermano. Es que cuando Dios premia bien. Eso es lo que Dios hace. Cuando Dios premia bien. Así que mantengámonos creyéndole a Dios. Y ahí sigue José, y tuvo el primer hijo que José tuvo, le puso Manasés. Y esto es clave, esto es importante. Dios le puso al niño Manasés. ¿Por qué le puso Manasés? Dice, porque Dios me ha hecho olvidar. Ya para él, como le dije, él había sido desterrado, prácticamente la casa de su padre ya no existía, y él iba a estar anclado al pasado. Él dijo, Dios me ha hecho olvidar y me ha hecho prosperar en tierra extraña. Él me ha hecho prosperar. Dios me ha hecho olvidar. Ya no podemos estar guardando resentimiento contra aquel que nos hizo daño. Que si Él no lo hubiera hecho, que si esto, que si lo otro, que si no me hubieran dañado, que si no me hubieran criticado, que si no me hubieran hecho de menos, yo sería diferente. No, dejemos eso allá atrás. Olvídese de eso, olvídese del daño que le hizo Hay gente que no puede salir adelante porque guarda rencor en su vida. Olvídelo. Para entrar a la nueva etapa que Dios lo quiere llevar, necesita quitar todo resentimiento. Necesitamos quitar toda raíz de amargura, porque eso no nos va a dejar avanzar. El resentimiento es lo que tiene anclada a mucha gente. ¿Y saben lo que hace el ancla allá en el mar, verdad? Cuando uno tira ahí para que el barco no lo lleve en las olas del viento. Pero cuando vamos a navegar, quitamos el ancla. No podemos navegar con el ancla puesta. Entonces hay muchos dentro de la iglesia que quieren remar o están remando, pero tienen el ancla trabada ahí abajo, en una gran piedra de odio, en una gran piedra de resentimiento, en una gran piedra de raíz de amargura, y no pueden avanzar. Por más que usted trate de remar, tiene que sacar esa ancla de ahí, si no, no vamos para ningún lugar. Y Dios llevó a José al propósito. Ya vamos terminando, vamos culminando. Y esto que no, bueno, estábamos hablando de lo que estaba ahí escrito. Eso lo traemos de adorno alguna vez.
Y dijo, me hizo olvidar. Y de repente yo creo que José ni se acordaba del sueño. Y cuando vino la gran hambre, la que él mismo le había dicho a Faraón, ¿quién cree que llegó allá donde él estaba? Él era el manager, él era el gerente general, él era el que se encargaba de la distribución de los alimentos, de la comida y todo. Dios lo levantó grandemente a José. Olvídese ya de la cisterna, eso ya pasó, eso ya quedó atrás. Y de repente, ¿saben quién llegó ahí? Sus hermanos. Yo, como a José, yo creo que lo vieron ya con así pintadita la ceja, ya así, una cobrita así para adelante. No lo reconocía. Es que ya cuando estamos, ¿qué cree que así andaba yo? Y de repente pero José sí lo reconoció. José lo reconoció y a mí me llamó mucho. Es que, hermano, esa historia tengo que leer. Es esa parte cuando a mí se me salen las lágrimas cuando la leo siempre, porque llegaron sus hermanos y él bien los pudo mandar a asesinar ahí. Él tenía toda la autoridad, era el segundo después de Faraón. Él había dicho, estos traicioneros aquí, mándenlos. Pero nada más jugó como el gatito con el ratón, hermanos. Y ahí les hizo algunas bromitas un poquito pesadas, un poquito fuera de lugar. Ahí, hacerlo sentir mal. Obviamente ellos se merecían más que eso, pero José dijo, bueno, le voy a dar aquí, probar un poquito de lo que ellos hicieron conmigo. Y los comprometí. Mire, digamos que su sobrino, al que usted le decía, no sirve para nada, es una pérdida de tiempo. De repente llega y allá está trabajando allá en el IRS. Y de repente ve el nombre del tío ahí que lo maltrataba cuando era niño. El nombre de mi tío. Es hora de una vengadita. Vamos a mandarle allí que debe $5 millones. A ver qué cara pone cuando lo mire. Se la manda, ¿no? Tío afligido ahí que vaya que hacer, y esto y lo otro, y buscando abogados. Pero era una broma, nada. Así fue José con sus hermanos. Mire que José era tremendo negociante. A todos los egipcios, a nadie les daba nada de gratis. Eran negociantes, tío. Pero cuando vinieron sus hermanos, les dio el grano, el trigo, y su dinero se los volvió a poner ahí adentro del costal. Y ya cuando llegaron al mesón que querían darle comida a su asno, dijeron, aquí está el dinero en este costal. Y abrieron todos los costales y ahí estaba el dinero de todos. Y esa historia, hermanos, llega. Y José no se había revelado todavía. José fue hasta después, se le revela que van una vez más. Y ahí cuando José manda a llamar a su padre, pero como le digo, hubieron varias cositas que pasaron ahí, que ya por el tiempo no la vamos a hablar. Pero estos hombres, llegó un momento que decía, yo creo que la maldad de nuestro hermano nos está alcanzando por lo que José le hacía, ¿verdad? Por como le dije, José los hizo actuar como que eran espías en Egipto, o como que estaban robando, y eso los afligió mucho a ellos, porque estarle robando a la potencia mundial. Es como poner 8 niños en el IRS y después le llegue ahí que no tiene esos 8 niños, que le llegue la carga. No me voy a meter ahí, pues me van a regañar. Pero así los hizo sentir José, hermano. Pero de repente José, es que José ya no aguantaba, ya en su corazón estaba que José lloraba porque él se quería revelar a sus hermanos. Y José mandó a llamar a su padre, a Benjamín no lo andaba, y José y su padre todavía vive, vaya, tráiganme esto primero, tráiganme a su hermanito primero, a Benjamín, lo quiero ver. Y le llevan a Benjamín
Bueno, muchas cosas pasaron ahí, pero José se quedó con uno de ellos allá y le dicen, vaya con su padre. Y le dicen, si llegamos sin nuestro hermano, nuestro padre se va a terminar de morir porque hay uno que no aparece. Mire que todavía no le dicen, hay uno que nosotros lo vendimos como esclavo, no aparece. A ver qué le pasa. Ellos lo habían vendido y no aparece. Y nuestro padre, si no llevamos a nuestro hermanito, se va a morir. Y así sigue la historia. Pero llega el momento, hermano, de que José dice, lloró, se abrió su corazón y lloró, que todo ahí lo escucharon y le dijo, yo soy José, no se preocupen por lo que hicieron, es que Dios me envió para esto, me envió Dios. Oiga bien, si yo creo que si uno de nosotros hubiera sido la primera vez, no perdemos la oportunidad. Por eso hay que aprender a perdonar. ¿A quién de nosotros nos han hecho más que José? ¿A quién nos han hecho más? Que le hicieron creer a su padre como que se había muerto. Y José le dice, pues para esto me ha hecho traer Dios aquí. Y le dijo, Dios es el que me hizo venir a Egipto para salvarle la vida a ustedes, para salvarle la postrimería. Porque José sabía de que había una línea de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Esteban está dando el relato allá a los fariseos y le dice, ustedes han hecho como los hermanos de José que por envidia lo vendieron. Y se ve que se parece al Señor Jesucristo, porque al Señor Jesucristo también sus hermanos lo entregaron para que diera su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nos merecíamos. Desde el momento que venimos aquí, el Señor Jesús bien nos pudo destruir, nos pudo matar, pero Él dicho, para esto yo morí en la cruz del Calvario, para darte vida en abundancia. Y José, hermanos, una enseñanza más, aprender a olvidar, aprender a pasar el proceso. Es que sin proceso no hay gloria. Vaya, dígale a mi padre la gloria con la que Dios me tiene aquí, le dijo la última vez a sus hermanos. Pero José aprendió a perdonar. Clave, importante, aprender a perdonar. Acuérdese del tema. Esto, hermanos, no es para los que se rinden. Rendirse no es la opción. Cisterna, esclavitud, cárcel, reino. Yo no sé, como congregación, yo no sé a dónde ustedes Dios nosotros, pero nosotros acuérdense que vamos caminando también. Así, yo sé que un día lo voy a ver. Sé que un día ese lugar que yo estaba viendo, un día lo vamos a ver. Ya nuestra iglesia ya central, yo sé que ellos están ya a un pasito ya de estar en aquel lugar que Dios tiene para ellos. Pero nosotros vamos a tener que pasar un proceso como iglesia, a nivel personal. A nivel personal, no se deje engañar por el enemigo. Y como iglesia, hermanos, mantengámonos firmes, mantengámonos amándonos unos con otros, perdonémonos nuestras faltas. La unidad, es que la unidad está a la fuerza. Acuérdese, hermano, que rendirse o rendirnos no es una opción. Así que póngase de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Si nuestro hermano Daniel, ya para finalizar, nos acompaña. Si hay dolor en el corazón, sé que muchas veces hay dolor, hay duda, aún que le hayas fallado a Dios. Yo sé que la duda te visita. Fallaste a Dios y dijiste, no, ¿para qué? Ya se terminó todo, Dios terminó conmigo. Aunque haya sido usted culpable, hermano, créame que Dios todavía tiene plan con usted. Los dardos, esas saetas que el enemigo va a tirar, no va a decir, viste que no pudiste, dijiste que ya no vas a fallar y volviste a fallar, dijiste que ibas a ser fiel y mira, ahora no eres fiel. ¿Para qué vas ya? ¿Para qué sigues? Pero sigue luchando, sigamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesús, sí, Señor, siempre está obrando. Sé que Él siempre está obrando. Gloria a Jesús.